Dentro de los procesos parlamentarios que se realizan de manera reservada en el Pleno, el día de hoy vamos a empezar con la presentación de uno de los primeros y más importantes procesos de control parlamentario que tiene reservado para sí solamente el Pleno del Congreso. Ese proceso es el proceso de investidura. El procedimiento de investidura consiste en el acto de presentación del gabinete ante el Congreso para debatir el programa de gobierno que se propone llevar a cabo durante la gestión de un gabinete con la finalidad de que el Congreso examine si rechaza la confianza que se solicita o si se la otorga al gabinete. En este video lo que pretendo entonces es exponer el procedimiento de investidura, así como en la parte final desarrollaré también un proceso adicional que está vinculado a la tarea de dirección que realiza el Congreso, como es el procedimiento de designación de los más altos funcionarios, que está vinculado con el procedimiento de investidura porque supone una misma función en el cumplimiento de la tarea representativa. En primer lugar, entonces, el procedimiento de investidura. Voy a presentar tanto las fases del nombramiento del gabinete en la dimensión que se realiza dentro del Poder Ejecutivo y la ratificación de ese nombramiento mediante el proceso de investidura ante el Pleno del Congreso. Una presentación general de el procedimiento de investidura comprende, como digo, dos fases. La fase propiamente del nombramiento del gabinete por el presidente de la República y la fase de la investidura del gabinete ministerial por el Congreso. El proceso empieza con la selección que realiza el presidente de la República sobre el presidente del Consejo de Ministros. En primer lugar, el presidente de la República tiene que encontrar quien presida su gabinete. Si bien, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República es, además de jefe de Estado, también jefe de gobierno y quien define el contenido de la política general de gobierno, el presidente de la República no tiene responsabilidad ante el Congreso, y en razón de lo cual existe un gabinete que es el que se responsabiliza legal, constitucional y políticamente ante el Congreso. Por eso es que el presidente de la República debe designar a quienes asuman la tarea de responsabilizarse política, legal y constitucionalmente ante el Congreso. El presidente de la República encuentra a quien presida su gabinete y luego el presidente a quien le pide la asunción de esta tarea como jefe del gabinete debe proponerle al presidente de la República quién será el conjunto de personas que se hagan cargo de los distintos sectores ministeriales como parte del gabinete. El presidente del Consejo de Ministros propone al presidente de la República el conjunto de potenciales ministros para que, en acuerdo entre ambos, el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, se designe quienes integrarán el gabinete. Con la aceptación de las propuestas por cada uno de los ministros convocados o propuestos, se procede acto seguido al nombramiento del gabinete. El nombramiento se realiza mediante un decreto supremo que es firmado por el presidente de la República y por quien asume las funciones de presidente del Consejo de Ministros. El nombramiento del gabinete es sucedido por la juramentación de los ministros de una manera pública en Palacio de Gobierno. Una vez que han juramentado los ministros, asumen el cargo e inician sus funciones. Una vez que han iniciado sus funciones, de acuerdo a la Constitución, deben proceder a pedir día y hora para la presentación del gabinete ante el Pleno del Congreso, que de acuerdo a la Constitución tiene que realizarse no después de los 30 días posteriores al inicio de sus funciones.
Una vez que se les ha reconocido la fecha para su concurrencia, el gabinete en pleno concurre al Congreso, exponen la política general del gobierno, plantean la cuestión de confianza, el Congreso empieza el debate sobre la política general y la cuestión de confianza solicitada y finalmente se vota la cuestión de confianza. Ese es en resumen el procedimiento general de la investidura. Sin embargo, cabe hacer un desarrollo de cada una de estas dos etapas, la fase del nombramiento del gabinete y la fase de la investidura. Como dije, primero el presidente de la República selecciona al presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros propone al presidente de la República los integrantes, se acepta la conformación del gabinete, se nombra el gabinete juramenta el cargo y luego se puede iniciar el procedimiento de investidura ante el Congreso. La presentación ante el Congreso se supone la concurrencia física del gabinete ante el hemiciclo. En el acto de la concurrencia se siguen las reglas de debate que están previstas dentro del reglamento del Congreso, se expone la política general de gobierno y las principales medidas que requiere la gestión del gabinete, se realiza el debate plural, se plantea la cuestión de confianza, luego, aun cuando no lo prevé el reglamento del Congreso, se realiza el pronunciamiento a partir de una moción que en general tiende a no ser de carácter escrito, sino oral, una moción según la cual se recomienda la aprobación de la cuestión de confianza o, de lo contrario, se recomienda el rechazo de la cuestión de confianza. Finalmente se debate y vota la cuestión de confianza por el Pleno del Congreso. ¿En qué consiste la concurrencia? El reglamento establece, y la Constitución igual, que la concurrencia del gabinete se realiza 30 días después de haber asumido sus funciones. La exposición de la política general del gobierno comprende que la exposición, el presidente del Consejo de Ministros haga uso de la palabra hasta por 60 minutos y cada uno de los ministros por espacio no mayor a 15 minutos, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 55, inciso E del reglamento del Congreso. Luego de la exposición se inicia el debate plural de la política general. Los congresistas intervienen por grupos parlamentarios o en forma individual, según las reglas especiales que haya acordado el Consejo Directivo o la Junta de Portavoces. Para contestar, el presidente del Consejo de Ministros cuenta con un periodo ilimitado de tiempo, dice el reglamento, dentro de lo razonable, en tanto que los ministros pueden contestar utilizando el tiempo que les concede la mesa directiva. Los ministros están autorizados para conceder interrupciones por no más de 2 minutos a cada congresista, previa autorización de la mesa directiva. El presidente del Consejo de Ministros plantea la cuestión de confianza antes de abandonar la sala, de acuerdo nuevamente al artículo 55, inciso E del reglamento del Congreso, y se retira. El planteamiento de la cuestión de confianza supone que ésta sea debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto, el Pleno del propio Congreso. Aun cuando el reglamento no lo establece ni lo exige, lo normal debiera ser que se presente una moción de orden del día por escrito conteniendo los motivos y las razones por las que se propone la aprobación de la cuestión de confianza o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta no es una práctica, es más bien un requisito que proviene de la racionalidad de la investidura. No existe normativamente, pero es parte de la lógica con la que debiera funcionar el otorgamiento de la cuestión de confianza, de manera tal que la moción de orden del día en la que se consigne la recomendación de la aprobación o del rechazo sea una deliberación y una votación razonada, motivada, que permita contar con un documento en el que se expliciten las razones por las cuales el Pleno, al aprobar una de las dos mociones,
está de acuerdo en concederle la confianza al gabinete o, por el contrario, rechazarla. El debate y la votación de la cuestión de confianza se basa en un acuerdo que toma el Congreso con la mayoría simple. No existe una mayoría calificada, no se requiere la mayoría absoluta para aprobar la cuestión de confianza al gabinete. Basta la mayoría simple de los congresistas presentes en el momento de la votación, incluido el voto del presidente del Congreso, siempre y cuando, por supuesto, haya quórum. Si la cuestión de confianza fuera rehusada, se produce la crisis total del gabinete y el gabinete en pleno está obligado a renunciar. Estos son los aspectos generales que tienen que ver con el procedimiento de investidura. Este procedimiento, como cabe caer en cuenta, supone dos actos. El primero, en el que el presidente de la República designa su gabinete, el gabinete empieza el inicio de sus funciones luego de la juramentación. Todos los actos que realiza el gabinete a partir de su juramentación son plenamente válidos y surten efectos, pero este acto está sujeto a lo que se cabe considerar como una condición resolutoria. Cabe que el Congreso, luego de haber escuchado el programa general de gobierno y las principales medidas que requiere la gestión del gabinete, cabe que el Congreso rechace la cuestión de confianza. Entonces, el gabinete cuenta de antemano presuntamente con la confianza del Congreso, pero cabe que mediante el rechazo de la cuestión de confianza, esta validez de la confianza presunta del gabinete para ejercer plenamente sus funciones quede desvirtuada a partir del rechazo de la cuestión de confianza. Por lo tanto, existe una presunción de otorgamiento de confianza en el proceso fiduciario. Se presume que el Congreso aprueba la cuestión de confianza, pero esta puede ser rechazada en el acto en el que se presenta el gabinete y se consulta a la mayoría si es que la mayoría aprueba o no aprueba la cuestión de confianza. Si la cuestión de confianza es rehusada, rechazada o desestimada o denegada, obviamente por no estar concedida, cesa en sus funciones el gabinete y a partir de ese momento pierden validez cualquier acto que realicen si es que no han cumplido con renunciar o dimitir según lo prescribe la Constitución. El segundo tema que debo revisar en este mismo video es el proceso de designación de altos funcionarios, que supone en algunos casos la competencia de la comisión permanente. En principio, la mayoría de los casos son casos en los que quien resuelve la designación de los altos funcionarios es el Pleno del Congreso, pero hay algunos casos en los que la designación la realiza la comisión permanente. No hay participación de las comisiones ordinarias, sino solamente la participación de la comisión permanente para el proceso de designación. Sin embargo, para los casos de remoción de algunos de los altos funcionarios, sí se ha estimado conveniente la práctica de remitir los pedidos de remoción a una comisión ordinaria para que proponga, luego de una evaluación, investigación o deliberación en una comisión, cuál es la medida que se va a adoptar, cuáles son las razones por las que debe recomendarse o rechazarse la remoción de estos altos funcionarios. Los casos en los que existe autorización o facultad para designar a los más altos funcionarios de acuerdo a la Constitución son los casos de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, el defensor del pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, el superintendente de banca y seguros y el presidente del Banco Central de Reserva. Ambos son ratificables, no son designables ni nombrables. Y por último, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que antes se designaba como el Consejo Nacional de la Magistratura. En el caso de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, el Congreso tiene la potestad de elegir a 3 de los 7 miembros de este directorio, con la mayoría absoluta del número legal, es decir, 66 votos.
Cabe la remoción de los 7 directores, sin embargo, por falta grave, y esta remoción debe realizarse ante el Congreso de la República. Por el caso del defensor del pueblo, el reglamento establece que este se elige con 2/3 del número legal de votos del Congreso y es elegido por 5 años. El órgano competente es el Pleno del Congreso. Cabe la remoción del defensor del pueblo. En cuanto a los magistrados del Tribunal Constitucional, también son elegidos con el voto de 2/3 del número de integrantes del Congreso, es decir, 87 votos, y se los elige por un periodo de 5 años. Los magistrados del Tribunal Constitucional no son removibles y en todo caso sería objeto de su eventual destitución o suspensión o inhabilitación mediante un proceso de acusación constitucional según lo prevé el artículo 99 de la Constitución. En cuanto al Contralor General de la República, este es designado a propuesta del presidente de la República, pero a través de la Comisión Permanente de acuerdo a la práctica general establecida. Cabe la remoción del Contralor General y su vacancia, sin embargo, es declarada por el Congreso, no por la Comisión Permanente. Respecto al presidente del Banco Central de Reserva, este no es designado por el Congreso, sino que debe ser ratificado a través de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente es el órgano competente para ratificar al presidente del Banco Central de Reserva. Igualmente, el superintendente de Banca y Seguros es un funcionario que debe ser ratificado por la Comisión Permanente a propuesta de la designación que realiza el Poder Ejecutivo. Cabe la remoción del superintendente por falta grave y por mandato judicial firme de detención definitiva. Por último, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura, solo son removibles por falta grave con el voto de 2/3 del número legal de miembros. En cuanto a la designación de los altos funcionarios sobre los cuales tiene competencia el Congreso, las leyes que permiten esta designación prevén 2 modalidades por lo general. Es el procedimiento ordinario mediante un concurso o por convocatoria pública o un procedimiento mediante invitación de una comisión especial. Se realiza la convocatoria o se procede por invitación, se presentan propuestas, se publican las propuestas, se procede a la instancia de tachas documentadas, la comisión presenta los candidatos luego de haber absuelto las tachas, el Pleno conoce las propuestas a las que se ha llegado como consecuencia tanto de la invitación como de la convocatoria pública luego de haberse evaluado las tachas, se cita al Pleno del Congreso para sesión de Pleno dentro de los 7 días después de la propuesta que presenta la comisión especial, luego procede la votación con 2/3 del número de miembros del Congreso, que equivale a 87 votos. Si no se alcanzan, se procede a una segunda votación, como consecuencia de la cual cabe que si no se aprueba, la comisión formule sucesivas propuestas hasta la aprobación final de la designación del funcionario que debe ser elegido por el Pleno del Congreso. Esto entonces en cuanto a los procedimientos de la investidura del gabinete como al procedimiento de designación de los más altos funcionarios de la República en ejercicio de la potestad de control parlamentario que realiza el Congreso.